Soy el doctor Juan Bautista de Santis, profesor titular y director del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a dar una charla referente a respuesta inmune en cáncer. El contenido de la charla, vamos a tomar los minutos para definir la respuesta inmune, definir inmunovigilancia, los puntos de control, tolerancia, luego respuesta inmune contra tumores, antígenos, la variabilidad tumoral, la importancia de la inmunovigilancia y la tolerancia y los abordajes terapéuticos. ¿Cuáles son las células involucradas en la respuesta antitumoral? Prácticamente todas. Dentro de la inmunidad innata nos encontramos neutrófilos, mastocitos, basófilos, eosinófilos, macrófagos, células NK, linfocitos T gamma delta, y de la específica los conocidos T citotóxicos, ayudoras linfocitos B y las células NK. En esta gráfica se demuestra la presencia de los diferentes tipos de células involucradas e inclusive la importancia de factores solubles como el complemento y los tipos celulares que comigran entre la respuesta inmune innata o adaptativa como las células NKT y las células T gamma delta. ¿Cómo comienza el reconocimiento de algo no propio dentro de un tejido? Pues comienza a través del reconocimiento por dos tipos de receptores, esencialmente el receptor de lo extraño, el patrón patógeno molecular, denominado en inglés las PAM, y el patrón de señal de alerta o daño DAMP, es decir, aquella señal de alerta producto de la degradación, muerte celular. Aquí vemos en la diapositiva como el patógeno reconocido a través de los receptores PAM, y esto hace que el patógeno sea internalizado, digerido y presentado posteriormente sus antígenos al linfocito T. La manera en la cual se induce el proceso inflamatorio, clave esencial para iniciar la respuesta inmune, es que el macrófago y la célula dendrítica inducen la expresión de esta célula. Por otro lado, las DAMP, que serían las células responsables del proceso o fenómeno de reconocimiento de muerte celular, está ligado en la parte de abajo de la diapositiva, como observamos en este segmento. También reconocido por receptores específicos y presentado a través de las condiciones. Uno de los puntos críticos de la respuesta innata es que la respuesta innata puede ser local, tisular o sistémica, en la cual, como vemos en la diapositiva, está localizado y los elementos sistémicos cuando la señal en contexto del tejido es expresado a nivel celular y por tanto disgregado en términos hormonales. Recordemos que un proceso infeccioso de incremento de la temperatura como fiebre, uno de los puntos es justamente la señalización periférica. El reconocimiento de lo propio, aparte de la eliminación, induce o genera el proceso inflamatorio denominado cuerpo inflamatorio o inflamasoma. El inflamasoma no es más que el proceso intracelular o el cuerpo intracelular en el cual se produce la activación de los factores que conllevan a el arreglo molecular tendiente a formar un complejo, y dicho complejo, como vemos en la parte izquierda, regulado a través del punto de vista molecular y genético, es decir, desde el punto de vista de factores de transcripción, induciendo la transcripción de citocinas preinflamatorias, y a la par la generación del complejo holoenzimático que media posteriormente el proceso de separación, purificación de esa interleucina 1, preprointerleucina 1, a través de la liberación de las caspasas, un proceso en el cual tengamos la formación de interleucina 1 y con ello también interleucina 18. El reconocimiento y activación a través de receptores específicos genera el proceso de inmunoedición.
La inmunodición no sería más que el procesamiento antigénico dispuestos en términos de los organelos intracelulares, que se define en tres términos. El primero de ellos en la expresión de moléculas antigénicas por el sistema de histocompatibilidad tipo 1, que está expresado en muchas células en condiciones normales, y es un antígeno que es pequeño, a diferencia del antígeno expresado por clase 2, que es un antígeno más grande, cuyo procesamiento es distinto. Como vemos acá, el primero tiene que ver con proteasomas y degradación de las proteínas para ser expresado. El segundo tiene más bien que ver con una ruta endocítica, donde el proceso de formación y expresión en superficie. El antígeno expresado, una vez que las células son estimuladas, es de ligeramente mayor tamaño que el de clase 1. Y finalmente, podemos tener la presentación cruzada, en el cual tenemos péptidos clase 2 que pueden ser presentados para los puntos básicos de inducción de células citotóxicas, y por el otro lado la presentación antigénica de lípidos a través de la molécula CD1. Este proceso es importantísimo en tumores, dado que el procesamiento lipídico siempre ha sido uno de los puntos importantes para aquellos tumores en los cuales se expresa parte de lípidos de carbohidratos en superficie. De manera que aquí vemos la diferencia: CD8, CD4, presentación a través de CD1. ¿Cuáles son los pasos entre la presentación antigénica y la activación del sistema inmune adaptativo? Ocurre la activación de las células, en la cual las células que provienen del precursor mieloide son estimuladas, y en el proceso de inducción de antígenos y activación del lugar donde tenemos macrófagos específicos tipo M1 para inducir la presentación y la activación de células de inmunidad innata, y posteriormente la célula dendrítica que induce ese cambio va al ganglio linfático, el cual genera la activación del linfocito. Sin embargo, es importante aclarar que se requiere una sinapsis inmunológica completa para tener todas las señales dentro del proceso de activación del linfocito T. Como vemos en la parte superior de la diapositiva, vemos algunas señales en la parte inferior de la diapositiva, donde todas las moléculas coaccesorias, junto con la presentación antigénica, forman un clúster dentro del proceso de inducción y activación del linfocito B, que es el crucial para la respuesta. De modo que en la inmunidad innata tenemos el primer proceso, que es el reconocimiento de lo no propio dentro de la activación fagocítica, tanto mono como polimorfonuclear, la expresión de antígenos por macrófagos o las dendríticas, las células NK y el complemento. Este es el primer tipo de respuesta que se obtiene, para después, en la presentación antigénica, que tarda ya días, el linfocito T se convierte en una célula efector que, en conjunto con el linfocito B, induce la producción de anticuerpos como factor importante dentro de la respuesta adaptativa. También entendemos las células efectores de punto CD8, los cuales son citotóxicas para diferentes condiciones. Entonces, tenemos cómo entendemos la fase de la respuesta inmune adaptativa. La entendemos de la siguiente manera. La primera es la respuesta tisular dependiente, la presentación antigénica. Posterior a la presentación antigénica viene una activación del linfocito T, los linfocitos T efectores, hay una eliminación antigénica, y posteriormente, en el proceso de la fase resolutiva, tenemos bien la apoptosis y la generación de lo que sería puntos de control. Dentro de los puntos de control está lo que es la inhibición del proceso proliferativo y del mantenimiento de la respuesta inmune contra el antígeno. ¿Cuáles son los puntos de control? Existen tres puntos de control. El primer punto de control es a través de los propios receptores inhibitorios en la superficie. Vemos aquí el ejemplo de la célula NK,
que reconoce receptores inhibitorios en la superficie de la célula blanco, y a través de esa inducción son los receptores KIR inhibidores. Esto no produce lisis. Sin embargo, cuando encontramos antígenos expresados en la célula blanco, se produce la lisis. De manera que el primer punto de control vendría siendo la expresión específica de antígenos de superficie tipo HLA para proteger lo propio. El siguiente elemento de cómo entendemos nosotros el proceso de señalización inducida a través de los receptores inhibitorios. Estos receptores inhibitorios, a través de las señales de clúster y TIM, inducen la activación de la fosfatasa, lo cual hace que se bloquee la señal estimuladora importante. ¿Cuál es el segundo punto de control? El segundo punto de control son las señales inhibitorias expresadas en la superficie de la célula una vez que se ha producido el efecto de activación. Es decir, la señal inhibitoria tendría el CTLA4, que es una molécula que compite con CD28 para interacción con B71, B72, la molécula el PD1, que interaccionando con sus dos ligandos PDL1, PDL2, también induce señales negativas, y ese proceso de inducción obviamente refrena el tipo de respuesta inmune. En términos específicos, entonces, nosotros pudiéramos expresar antígenos, pero si expresamos los receptores inhibidores, vamos a tener un bloqueo de la respuesta. El tercer punto de control lo denominamos el control de células T reguladoras, las cuales las células T reguladoras se pueden formar con un antígeno en condición a nivel periférico, y entonces esas células T reguladoras contacto dependiente y generan un recambio, una inducción de bloqueo en los niveles de interleucina 2 y las citocinas proinflamatorias, en los cuales esas células T reguladoras terminan siendo los procesos terciarios de control, contacto, para que disminuya la respuesta. En esta diapositiva vemos claramente cuáles son las diferencias del tipo celular. El progenitor T, las células T que denominamos naive o vírgenes, cómo derivan a diferentes tipos celulares de ayudadoras, TH1, TH2, TH17, células T reguladoras que ya provienen de médula ósea, células T reguladoras que provienen de tejido, que son inducidas a través del proceso continuo de presentación antigénica que conlleva a que se frene la respuesta inmune desde el punto de vista de tolerancia. En el siguiente video seguiremos con la información referente a respuesta inmune en cáncer.